Sin duda alguna, hermano, sé que el Señor tiene una palabra hermosa para cada uno de nosotros, así que por favor no se distraiga y esté atento a lo que el Señor quiere para su vida. Bueno, si usted está respirando, brinde un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermanos. Pedimos de ejercitarnos espiritualmente. La semana fue una semana de ayuno, de vigilia, de clamor. Y de verdad que Dios nos da las fuerzas para seguir adelante. Yo les quiero decir la verdad, yo era un poco yo con las vigilias. Pero en esta última vigilia se me fue el sueño, las ganas de comer, y se me fue la noche pero tan rápida que yo dije, Dios mío, pasó la noche muy rápida. Y de verdad que fue una bendición que quedamos con ganas pues de que venga otra vigilia para ganarnos esa bendición. Pero vamos a dar un fuerte aplauso de Dios. Hoy vamos a compartir un tema que compartimos en el último viaje a la ciudad de La Puerta, cerca de La Puerta, el Cerrillo. Y lo compartimos con un grupo de aproximadamente 40 o 50 personas, pero que el Señor me ha inquietado a comentarlo, a disertarlo en esta mañana para bendición de todos aquellos que no pudieron ir a esa actividad. Así que hoy Dios nos va a hablar en esta preciosa mañana. Les va a hablar a usted y me va a hablar a mí. El Señor es bueno. Usted está en el mejor lugar de este sector. En el lugar donde muchos quizás quisiesen estar, pero por problemas, circunstancias de la vida están hoy fuera de este lugar. Pero gracias al Señor por nosotros que podemos estar en este lugar para alabar, para glorificar su nombre y para recibir instrucción del Señor para nuestras vidas, que nos va a hacer cada día mejores personas, mejores hombres y mujeres. Y vamos a hablar en esta preciosa mañana de un tema que, como diría un hermano, de importancia capital para nuestras vidas. Un tema realmente que cuando yo comencé a estudiar sobre este tema, yo decía, Señor, pero yo no le veo mucha importancia a este tema. Y el Señor me llevó a hacer esta investigación, y de verdad que dije, no, Señor, todo lo que está en la palabra es de importancia capital. Y de verdad que el Señor, este tema que el Señor me dio para compartir con toda su iglesia es yo diría de vida o muerte. Yo compartí este tema con algunas personas allá en la oficina donde laboro hace algunos días, y el Señor, hablando a través de las piedras, hablaba a través de una persona en conversa y decía, yo veo a este tema como algo de vida o muerte. Es algo que nosotros debemos practicar día a día. Nosotros en este lugar, usted y yo venimos y escuchamos palabras de bendición, palabras de fe, palabras de prosperidad, y qué gozo y qué bendición. Pero también el Señor nos enseña de la conducta del cristiano sobre este mundo, en esta tierra. ¿Cuántos pueden brindarle un fuerte aplauso a Jesús? Vamos a buscar, por favor, Hechos capítulo 24, verso 25, y mantenga su Biblia abierta, porque vamos a profundizar un poquito sobre este tema. Y estamos con el tiempo bastante estrecho, y necesitamos Hechos capítulo 24, verso 25. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Vemos cómo está escrito: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, diga, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor.
Señor, Dios mío, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, tú puedas, Dios mío, guiarme, Dios mío, y que diga exactamente lo que tú quieras que se diga en esta mañana para tu gloria, para tu honra, y nos sumergimos en esa poderosa sangre de Jesucristo, Señor, y nos declaramos, Señor, en comunión contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Brinda otro fuerte aplauso al Señor. Según este versículo que acabamos de leer, Pablo dice la palabra que disertaba acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero. En esta hermosa mañana vamos a hablar del tema tan importante como es el dominio propio. Dios ha estado tratando conmigo sobre este tema y podía palpar que este era un tema que estaba en el menú de las predicaciones del apóstol Pablo, el dominio propio. Y le hablaba este tema a una persona que estaba en eminencia en ese momento, llamado Félix. Es tanto que este tema, dice la palabra, que espantó a este gobernante. Yo espero en esta mañana no nos espantemos. Y si nos espantemos, bueno, aquí está Cristo para sanarnos. Amén. Pero dice la palabra que Félix se espantó por esta palabra. Es importante que nosotros reconozcamos que estos temas que quizás usted ha escuchado en algunas partes, pero estoy más que seguro que muchas veces en la radio, en la televisión, se hablan de temas de fe, son buenos, temas de prosperidad, y hay que escucharlos, son buenos. En esta iglesia, nuestros ministros, nuestros pastores, nuestros maestros, evangelistas, han hablado de esos temas y son provechosos. Pero déjame decirte que también, gracias a Dios por este ministerio Rey de Reyes, que también los ministros hablamos de temas de conducta, temas que nos van a llevar al reino de los cielos. Un tema que quizás no son muy populares en estos días en las iglesias, pero que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque son temas que realmente nos van a acercar más a Dios. Porque déjeme decirle que la fe es importante, pero la palabra registra y dice que en una oportunidad a Dios se le acercaron, a Jesucristo se le acercaron y le dijeron: en tu nombre echamos fuera demonios. Diga, eso es fe. Diga, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. Diga, eso es fe. Y el Señor les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. De tal manera que es importante la fe, pero este tema yo lo he titulado dominio propio. Es un tema de vida o muerte para nosotros los cristianos y los que no son cristianos también. Y Dios es tan bueno y tan poderoso que Él nos ha traído en esta mañana para que conozcamos más sobre este tema. El dominio propio lo hemos conceptualizado como un fruto del Espíritu, que se denomina como la virtud de uno que controla sus deseos y pasiones. Es control, autocontrol, especialmente sus apetitos sensuales. Viene del griego sofronismo, que significa control de uno mismo. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hoy en día estamos viviendo una persecución, pero quizás no estamos viviendo una persecución de que nos están llevando presos, que nos están golpeando. Nuestra persecución hoy en día es espiritual. Y quiero empezar con una revelación que tuvo uno de mis hijos orándole al Señor, y él veía en una visión que Jesucristo hablaba con Moisés y hablaba con Eliseo, y le decía estas palabras: los cristianos de esta era, de esta generación, son 100 veces más
difícil de permanecer en el Señor que cuando Moisés y cuando Elías estaban en esta tierra. 100 veces más el cristiano de hoy en día está tratando de perseverar en los caminos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente perseguían a los cristianos, los metían en fosas de leones, los quemaban en hoguera, pero ellos tenían una oportunidad de huir, como dice la palabra, huían, y se escondían en las peñas, y se escondían y salían de sus ciudades a otras ciudades. Pero ¿sabe ahora qué? Que ahora la tecnología, así como sirve para el bien, también sirve para el mal, y aún en el cuarto, en nuestra habitación, en lo más íntimo de nosotros, podemos estar siendo acechados por el enemigo. Amén. Donde nos metamos los celulares, que ahora los celulares son Android y tienen internet y lo llevamos en el bolsillo, pero que son tecnologías que la podemos utilizar para bendición, pero si no tenemos dominio propio, puede ser de no bendición. No quiero decir la otra palabra. Es impresionante. Sin dominio propio, una persona puede llevar a matar a otra persona. ¿Ha escuchado usted testimonio? He escuchado también testimonio de personas que han matado a su esposa o a sus hijos o a algún amigo. Y ellos decían, yo no quería matarlo, solamente quería darle un golpe para que sintiera, pero se limitó y destruyó esa vida. Sin dominio propio, un matrimonio se puede venir al piso después de ser un matrimonio exitoso. Sin dominio propio, el mundo no puede vivir, porque el mundo está viviendo hoy desenfrenadamente, y usted puede ver todo el desastre que hay allá afuera y aún dentro. Así que el dominio propio para nosotros es algo que debemos poner en práctica día a día. Y decía que me contaban algunos hermanos que tienen tiempo en el Evangelio, que habían líderes, lamentablemente, que parecían o no tenían ese dominio propio suficiente, y que lamentablemente cuando ellos estaban en sus casas, entraban en sus casas, en sus salas, en sus cuartos, comenzaban a ver fotografías pornográficas, comenzaban a chatear y a hablar, como llaman antes las llamadas calientes, ¿no? Y eran personas que buscaban al Señor, que están en el Señor, pero que realmente no poseen dominio propio. Y sin dominio propio, hermano, como vamos a ver más adelante, usted puede ser el mejor hombre de Dios, usted puede tener la unción más grande que el Señor le haya dado, pero déjeme decirle que en poco tiempo usted será destruido. Aleluya. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. El dominio propio, aleluya. Gloria al Señor. Es un arma defensiva. Vamos a buscar, por favor, rápidamente Proverbios 25-28. Y dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Proverbios 25, verso 28. Aleluya. La tecnología está un poco fallando acá, pero bueno, estamos con ella. ¿O es que todavía no lo hace mañana? Proverbios 25, 28. Aleluya. Aleluya. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Como ciudad derribada, escucha la palabra, ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Dice la
historia que una ciudad que iba a ser construida para poder permanecer, para poder resistir los embates del enemigo, ¿qué tenía que hacer esa ciudad? Lo primero que construía eran unas murallas a su alrededor. Y dice la historia, y la palabra también lo indica, que esas murallas eran de una manera construida tan fuertemente que eran aproximadamente de 10 a 15 metros de altura y de 7 a 10 metros de ancho. Usted oyó decir que Rahab la ramera vivía en uno de esos muros, ¿verdad que sí? Hasta casas hacían en esos muros, eran anchas, eran muros fuertes, fortificados. ¿Y cuál era el propósito de esa muralla? Pues resguardar a los habitantes de esa ciudad. Diga resguardar. Tú con el dominio propio vas a resguardar lo que Dios te ha dado. Amén. Si Dios te dio el ministerio pastoral, si Dios te dio el ministerio de evangelista, tú con el dominio propio vas a resguardar eso que Dios te ha dado. Con el dominio propio resguardamos todo lo que Dios nos ha dado. Tú tienes un negocio. Tú tienes un negocio que Dios te ha dado. ¿Sabes cómo vas a resguardar ese negocio? Con dominio propio. Porque quizás a veces tú dices, voy a invertir en esto. Y si tú no tienes dominio propio, puedes hacer un mal negocio y te puede ir mal. Así que el dominio propio está en todas las áreas de nuestra vida. Y dice la palabra que este muro era construido de una manera, y dice que las puertas de ese muro eran puertas pequeñas, donde no pudieran entrar ejércitos a un mismo tiempo. Es decir, que era un arma defensiva para que esa ciudad pudiera estar viviendo en paz. Es decir, que el dominio propio trae paz. Porque si ustedes tiene una muralla, que la ciudad tiene una muralla que lo protegía del enemigo, los que vivían adentro podían comprar, podían vender, podían producir, porque estaban seguros que cualquier enemigo no iba a saltarse ese muro de la noche a la mañana. Y eso ocasionaba que los habitantes pudieran tener paz para desarrollar sus vidas económicas, sus vidas familiares. Es decir, que cuando nosotros construimos el muro del dominio propio, vamos a entrar en paz. Vamos a brindar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. El dominio propio es un fruto del Espíritu tan importante que más adelante yo lo comparo como ese punto de equilibrio. El punto de equilibrio de toda la vida cristiana. Y dice la palabra que este muro, ¿qué hacía este muro? Protegía a la ciudad. Diga, protegía a la ciudad. Hacía que esta ciudad pudiese permanecer en el tiempo. Este muro permitía que esta ciudad pudiera estar asentada quizás por muchos años. ¿Sabe por qué? Porque no era fácil para un enemigo traspasar esos muros. ¿Sabe que el enemigo lo primero que va a atacar en nuestras vidas es esos muros? Es ese dominio propio. Lo primero que el enemigo va a atacar a la vida del creyente es sus muros, es su dominio propio. Eso es lo primero que el enemigo, porque el enemigo cuando derriba los muros ya puede penetrar en la ciudad y dice, saquea los bienes, se lleva cautivo. Dice la Biblia que cuando los babilonios entraron y derribaron los muros, dice que se llevaron cautivos a mucho pueblo de Israel, quemaron las casas, se llevaron el botín, destruyeron el templo. Fue un arrase terrible. ¿Y qué era lo que detenía eso? Lo estaba deteniendo era el muro, pero cuando destruyeron los muros, adiós ciudad. Y la Biblia dice que como ciudad derribada y sin muros aquel cuya persona o cuyo espíritu no tiene rienda, es decir, no tiene dominio propio. De tal manera que es importante
que si usted y yo queremos permanecer en este reino hasta que Cristo venga, debemos poner en práctica el dominio propio. Pueden darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo decía un testimonio que esta palabra, pues Dios comenzó a revelarla y comenzó a sacarla de ese lugar donde aparecía en los 9 frutos del Espíritu, y me la plasmó allí. Y cada vez que íbamos profundizando en esta palabra, Dios mío, yo decía: Dios santo, esta palabra es el dominio propio para nosotros es como algo que debemos practicar a diario. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dice la palabra que sobre estos muros estaban los soldados pendientes para cuando veían venir al enemigo. ¿Qué sucedía? Ellos se preparaban para la guerra. O sea que en nuestros muros, el dominio propio nos va a permitir darnos un tiempo, un chance para planificar la estrategia para poder atacar al enemigo. A veces el enemigo viene y a veces no hay muro. Y cuando llega, hermano, a hacer desastre, derriba hogares, matrimonios, hijos, y hace un desparrame y dice: bueno, y si fuera cristiano, ¿por qué le pasan estas cosas? Yo siempre digo, mi esposa me pregunta mucho de ¿por qué pasan estas cosas? Yo digo: Dios no falla, el hombre sí. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Qué sucedía? Cuando estaban esos muros, este pueblo, como decía al principio, podía vivir en paz, podía estar tranquilo, no era afectado por sus vecinos o por esos países vecinos. Es decir, que cuando Israel tenía su ciudad amurallada, sus ciudades amuralladas, ellos podían hacer su servicio al Señor sin ningún problema. No eran interrumpidos por las prácticas mundanales que tenían los pueblos que estaban alrededor. Es como si nosotros estamos en este momento aquí alabando al Señor, y de pronto allá los vecinos tienen tremendo bonche y tremenda fiesta y tremenda baile a los ídolos, pero eso no nos afecta porque estamos nosotros acá en estos muros, ¿verdad? ¿Qué nos hace entonces los muros? Nos santifica, nos aparta de las prácticas mundanales. Mire, mi esposa decía anoche, y voy a tener muy cuidado cuando digo mi esposa, pero voy a hablar cosas para ella. Yo le digo, yo he tratado de no hablar mucho, pero digo, pero si yo me la mantengo contigo para arriba, como comienzo es contigo. Pero ella decía, había una persona, una periodista, en una actividad que, bueno, quiero decir que esa actividad anoche en el clamor me gocé porque era una actividad grande, una actividad de una gran envergadura, y me gocé cuando el pastor que está dirigiendo la actividad dice: bueno, vamos a pasar a orar acá a un hombre que está conmoviendo la ciudad, el pastor Luis Gutiérrez. Hombre reconocido en los caminos del Señor. Y él dice la palabra que es así, dice la palabra en Hechos, que cuando llegaron los apóstoles, la ciudad se alegró. Estaban impactando positivamente la ciudad. Y había una periodista muy bonita, con unos pantalones bien pegaditos. Yo creo que, y me decía mi esposa, que muchos hermanos se llevan los ojos. Y yo decía, Señor, tú estás confirmando esta palabra. Porque, mire, para poder estar firme hoy en día, ¿cómo hacemos si en este mundo hay tantas cosas? ¿Cómo hace usted como creyente si en este mundo usted sale a la calle
puede encontrar cuanta cosa rara hay en ese mundo. Pero ¿sabe qué hace la diferencia? Que usted tiene dominio propio. Y usted no se contamina. Porque si usted viene, y esto va tanto con las chicas como con los chicos, porque también a las chicas ven unos chicos bien bonitos con los pantalones bien pegaditos y también se le van los ojos. Vamos a brindar un fuerte aplauso a eso. ¿Y qué sucede? Que si no hay dominio propio, pues nos vamos a enredar en los negocios de la vida. Cuando hay dominio propio, eso nos santifica y nos aparta del mundo. El mundo puede estar pecando y haciendo cuantas cosas. Por supuesto, nosotros nos dolemos de ellos, nos da lástima por ellos, pero lo que no podemos, lo que no hacemos, lo que no nos permite el dominio propio, contaminarnos con ellos. Porque es ese muro que nos separa de las prácticas corrompidas. Yo, realmente le digo a mis hijos que quizás ellos a nosotros nos pueden engañar en un determinado momento, pero que a Dios nadie lo engaña. Que cuando nosotros nos acostamos y ellos están mandando mensajes o viendo internet, que hay un Dios todopoderoso que los está viendo y está viendo en qué página estás metido en internet. Y a ese no lo podemos engañar. ¿Y sabe lo que está haciendo el enemigo? Poco a poco, destruyendo tus muros para después invadirte. Y allí no hay escapatoria, aleluya. Alabado sea Dios. Glorificado sea el nombre de Jesús. Amado amigo que estás en este lugar, porque esto es para todos. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Es decir, que esto no se puede conseguir sin tener a Cristo en el corazón. Cuando nosotros no nos manejamos con el dominio propio, como decía al principio, podemos causar destrozos, podemos aún hasta matar, podemos aún robar, podemos destruir vidas emocionalmente con palabras. Nos podemos constituir en un arma terrible de muerte y de persecución si no hay dominio propio. Pero déjame decirte, amigo, que sin Cristo en tu corazón no podrá perfeccionarse jamás el dominio propio. Amén. Es decir, que si tú no vienes a los pies de Jesucristo, tú estás en un campo peligroso, que en cualquier momento el enemigo te hará sacar de tus casillas y tú cometerás un error que será irreparable y será de gran dolor. Es por eso de que eres bienaventurado, que estás en este lugar escuchando la voz de Dios, porque Dios te ama tanto, te ha traído a este lugar para que escuches su voz y para que sigas viniendo a este lugar. ¿Sabes por qué? Porque en este lugar no te vamos a hablar de cómo tú vas a hacer para hacerle infiel al marido ni a tu esposa. En este lugar no te vamos a hablar de cómo tus hijos van a hacer o pueden hacer airarte. En este lugar no le vamos a decir a tus hijos que dejen de estudiar. En este lugar no le vamos a decir a los empresarios que dejen sus empresas y descuiden sus empresas, sino que en este lugar vamos a hablar palabra de bendición que va a ir en función de darnos cada día una mayor suma de felicidad, que es la palabra de Dios. Así que yo te sigo invitando de que no dejes de asistir a este lugar. Si tú has venido por primera vez, haz un esfuerzo, ten dominio propio sobre ti para impulsar al cuerpo a venir a este lugar, porque en este lugar vas a aprender. ¿Qué vas a aprender? Para ser exitoso. Vas a aprender para llevar una vida agradable delante de Dios, para que te salga todo bien y todo seas prosperado en tu camino. Brindémosle un fuerte aplauso a Jesús.
solo puede conseguirse con Jesucristo en nuestros corazones. Aleluya. Proverbios, busquemos rápidamente por favor Proverbios 16:32. Mejor es aquel que tarda en airarse que el fuerte, y que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Volvamos a leer Proverbios 16:32. Diga, mejor es aquel que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea que el que tiene dominio propio es mejor que aquel que toma una ciudad. Imagínese usted, y yo meditaba en esto. Usted no sabe la logística que hay que mover, la estrategia, los recursos que hay que mover para tomar una ciudad. Yo no soy militar, pero yo, de pensarlo, yo digo, tiene que haber una coordinación, recursos, personal, materiales, medicamentos, armas, puentes. Dios mío, eso debe ser comida, agua, eso debe ser algo impresionante, que todo esté organizado y que todo encuadre perfectamente para que la toma de la ciudad sea exitosa. Y déjeme decirle que debe ser algo difícil, porque la ciudad que se va a tomar no va a estar esperando, ay, si tomen, ¿no? La ciudad que se va a tomar va a estar esperando con cañones, con tanquetas, con misiles. No es fácil tomar una ciudad, pienso yo. Y el que crea que no es así, bueno, yo creo que... Pero tomar una ciudad debe ser algo difícil, terrible. Bueno, la palabra del Señor dice que dominarse a uno mismo es mejor que eso. Amén. O sea que dominarse a uno mismo no es fácil. Por eso yo decía, amigo, que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no te vistas que no vas a poder disfrutar del dominio propio. Es imposible. Es imposible tener el dominio propio como lo manda la Escritura, al nivel que lo manda la Escritura, si no está Cristo en nuestros corazones. Por mucho que te esfuerces, por mucho que quieras, en algún momento vas a fracasar. Porque solo en Cristo hay garantía de que nosotros podamos hacer uso del dominio propio a plenitud. Brindemos un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Fíjense algo muy importante, y para hablar de dominio propio, entonces tenemos que hablar del libro de Nehemías, que es el libro donde se construyeron los muros. El enemigo se opone con todo lo que tiene para impedir la construcción de los muros. Vamos a buscar Nehemías 4, por favor. Nehemías 4, rápidamente. Gloria a Jesús. Nehemías 4, verso 1. Yo voy dictando los versos porque vamos a saltear para hacerlo más rápido. Nehemías 4, verso 1. Dice: cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, cuando hablo del muro, usted haga en la mente edificar el dominio propio, es decir, que el dominio propio se construye. Ya vamos a llegar allá. Que nosotros edificábamos el muro, ¿qué pasó con Sanballat, que es prototipo de las tinieblas, de Satán, del enemigo? Dice, se enojó, y no solo se enojó, dice, y se enfureció. Y no solo se enfureció, dice que se enfureció en gran manera. ¿Qué pasó? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnios de los judíos. El enemigo no le va a gustar que usted comience a construir su dominio propio. Él se va a enojar y se va a enfurecer, pero no cualquier rabia. Dice, se enfureció en gran manera. Dice la palabra, el verso 7: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, prototipo de las tinieblas, y los árabes, los amonitas y los Asdod, que los muros de Jerusalén, ¿qué problema con esos muros? Ya visto como que no le gusta que
que esos muros se fueran reconstruir, que los muros de Jerusalén eran que reparados, para que, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, sé que se encolerizaron, ¿qué? Mucho. Diga, se encolerizaron, no fue que se encolerizaron nomás, se encolerizaron mucho. O sea que describe cómo fue la cólera, no fue cualquier cólera, una cólera tremenda. Se encolerizaron mucho, verso 8, y conspiraron todos para venir a atacar a Jerusalén y ¿qué? Hacerles ¿qué? Daño. El enemigo sabe que si usted construye sus muros, usted va a tener paz. El enemigo sabe que si usted construye sus muros, va a poder darle el sacrificio a Dios sin ningún problema. El enemigo sabe que si usted construye los muros, no le va a afectar el medio ambiente que le rodea. Amén. Vamos a brindar un fuerte aplauso a Jesús. Verso 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar ¿qué? La obra. El enemigo va a querer cesar la obra, la construcción de esos muros. Él va a querer por todos los medios de cesar la obra que Dios ha hecho y que está haciendo en nuestras vidas. Pero dice aquí el verso 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, o sea, Dios animando, de todos los lugares de donde volvieran, ellos caerán sobre vosotros. Entonces dice la palabra, verso 17, para que usted vea que hay que pelear la buena batalla. Dice: los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Es decir, que con una mano ellos construían el muro y con la otra mano tenían la espada para defenderse del ataque del enemigo. Es decir, nosotros tenemos que trabajar para construir los muros del dominio propio, pero tampoco vamos a descuidar la obra del Señor. Vamos a estar pendientes para contrarrestar los ataques del enemigo. Verso 18. Porque los que edificaban, cada uno tenían su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno del otro. Verso 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Buena noticia. Cuando usted decide construir el muro, ese problema no solamente es suyo, sino que está Dios allí. Dios va a velar para que usted y yo podamos construir los muros del dominio propio. Aleluya. Verso 21. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. O sea que estaban en guardia desde la mañana hasta en la noche. Miren lo tremendo que es construir los muros. O sea que hay que ser aguerridos. Amén, amén. Hay que tomar decisión. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas, y de día en la ¿qué? En la obra. Aleluya. Dice verso 23: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Estaban preparados. Hay gente que se quita la ropa para dormir. Dice: no podemos bajar la guardia. Solamente dice que se quitaban la ropa para bañarse. Imagínese usted. O sea que estaban listos. Llegaron los enemigos listos para atacar, listos para contraatacar, porque el objetivo era construir los muros. Yo, haciendo un análisis de este tema, en Esdras, dice la palabra que Esdras
trató, es más, dice que lo hizo, reparó el templo que estaba derribado. Y el templo representa la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Dice la palabra que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En el templo Dios se manifestaba. Y era tan terrible la presencia de Dios que los sacerdotes tenían que ponerse una campanita y entrar. Y si la campanita dejaba de sonar cuando entraba en el lugar santísimo, era como decía, el tipo no aguantó la gloria y quedó fulminado. Y lo jalaban con una cuerda, porque le amarraban una cuerda y lo jalaban y lo sacaban muertecito. Porque es la misma, el templo representa la misma presencia de Dios. Esdras reparó el templo, pero yo me quedo asombrado y de verdad que me espanté como Félix. Quedé espantado y me espanté y dije, Dios, ¿qué es esto? Este tema realmente es que al principio yo le había creído que no era un tema de gran envergadura, pues yo me dio 2 cachetaditas. Me dijo, este tema es de gran envergadura como todos los temas de la palabra del Señor. Y me quedé asombrado, porque dice la palabra que luego que ellos terminaron de construir el templo, sus enemigos estaban tranquilos. Ellos hubo una oposición, pero hubo más oposición cuando decidieron construir los muros. Y fue terrible y se burlaban de los israelitas. Decían, están construyendo su muro con ceniza. Cuando se sube una zorra arriba, ese muro se va a venir al piso. Y dice la palabra que hacían escarnios de los judíos. Y hubo una gran oposición terrible para hacer ese muro. Y déjeme decirle que ese muro se construyó en un tiempo récord, o sea que es urgente construir un muro. Creo que leí que eran 52 semanas o 52 días, ¿verdad? En 52 días construyeron los muros, o sea que era algo apremiante. Diga, apremiante. Es apremiante construir los muros del dominio propio. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Era apremiante. Y dice la palabra que cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos. Dice la palabra que en Nehemías, que los muros fueron construidos en tiempos angustiosos, como acabamos de leer, cómo se prepararon, cómo ellos estuvieron preparados para el contraataque. También Nehemías registra que los pueblos vecinos se mofaban de la construcción con el propósito de desestimularlos para la construcción. Y el enemigo conspira y se prepara para atacar cuando ven que estamos resueltos a construir el dominio propio. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Es tremendo. Yo decía en un ejemplo, que si usted y yo podemos tener presencia de Dios, porque dice la palabra que el tabernáculo o que el templo representaba la presencia de Dios. Pero presencia de Dios sin dominio propio, yo digo que es como sin malo que sí. Aleluya. Vamos a brindar un aplauso a Jesús. Nehemías 1:3 dice, y me dijeron, Nehemías 1:3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, ¿están en qué? ¿Están en qué? En gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué sucede cuando no hay dominio propio? Se está en gran mal y se está en afrenta. Cuando no hay dominio propio,
se está en gran mal y se está en afrenta. Capítulo 2, verso 17. Le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Diga, no estemos más en oprobio, en vergüenza. Usted sabe que si usted camina desnudito por aquí, va a estar en vergüenza, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que uno le hace dar vergüenza? Que usted se pone la ropita, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y cuando usted se pone la ropita y se pone un crucecito, más bonito se ve. Y puede caminar, pero con aquella bendición por las calles. Y qué bendición caminar libre, porque la ropa nos cubre, ¿cierto? Los muros, dice que no estemos más en oprobio. ¿Sabe que cuando la ciudad estaba sin muro, el enemigo podía ver todo lo que allí pasaba? Podía ver qué están haciendo los judíos. Están lavando la ropa allá, están alabando a su Dios, pero tranquilo, eso ahí, si vemos que se ponen a orar, vamos a ver, están alabando a Dios, sí, pero más que duran 15 minutos, no, con eso no me ven a Dios, tranquilo, déjalo tranquilito. Pero si los vemos a orar una hora, no, vamos a hacer algo para que no oren una hora, vamos y los entretienen, porque no hay muro. El enemigo ve todo lo que hacemos cuando no hay muro, pero cuando hay muro, el enemigo estará tramando aquí. Dios mío, entre más altos los muros, menos le dejamos ver al enemigo lo que nosotros estamos haciendo y cuáles son las estrategias para atacarlo y para despojarlo. Y el enemigo busca, ¿verdad? Es decir, que cuando hay dominio propio, el enemigo no sabe cómo vamos a responder nosotros. Y yo decía esta fórmula. Yo le decía a una compañera que es católica, supercatólica, apostólica, romana y yo no sé cuántas. Pero yo estamos hablando de la palabra y yo estoy orando para que la palabra la confronte. Y estos días me quedo asombrado porque me sacó la hojita que yo le di del dominio propio. Como que no se acuerda que yo soy ahí. Ay, mira lo que me trajeron del dominio propio. A lo que me sacó, yo dije, no la voy a pelar. Vamos a hablar del dominio propio. Y le hablé del dominio propio, hablamos, hicimos como una conferencia del dominio propio. Y yo sé que la palabra no va a volver así. Y yo le decía a ella, mira, el dominio propio, el diablito, cuando tenemos el dominio propio por eso, bien alto ese muro, él no va a ver. Y él no sabe cómo vamos a responder nosotros en medio de las circunstancias. El enemigo tiene su fórmula, ¿sabe qué? Así como nosotros tenemos fórmula, por ejemplo, yo decía que si al agua, no digan agua, no, a la leche le echamos harina, más harina de trigo, más 8 huevos, más mantequilla, más azúcar, es igual a lo que sale de allí, la torta. ¿Verdad que sí? Hay una fórmula para hacer esa torta. Pues el enemigo tiene fórmulas para cada uno de nosotros. Por ejemplo, si a Ruth, ella sabe, él sabe que si a Ruth la sacamos de quicio rápido, comienza, no voy a decir que si a Ángel le sacan de quicio rápido, lo más probable es que diga 4 cosas que después se vaya a arrepentir. Y después le va a costar pedir perdón. Entonces él dice, ya yo conozco la formulita de Ángel Bozo. La formulita de Ángel Bozo para sacarlo de quicio es que le digan que pareces a tu mamá narizón. ¿Verdad? Que cuando llegues a tu casa no encontré las cotizas. Y que cuando van a cocinar, y que cuando llegué, que querés comer, tu esposa te dice, ¿por qué no cocinemos? Suficiente para la explosión de Ángel Bozo. ¿Verdad que sí? Y ella dice, ya lo tengo preparado. Entonces, ¿qué pasa? Yo me vengo para acá y estoy aquí, estoy en mujer. Y vengo para aquí, estoy. Y me vengo para acá un jueves, que hay el jueves
ayuda. Y me veo y me meto aquí en la presencia de Dios. Dijo, Rob Soham, me calado sabía. Y ahora ya el pastor me ministra y yo, y quebro la persona. Estoy en la misma presencia de Dios. Y el diablito, por eso que yo digo que el diablito, presencia de Dios, su dominio propio, no se vista que no va. Y el diablito me deja tranquilo. Así cuando llegue a la casa le tengo la formulita. Y yo salgo aquí gozoso. Y el Señor me dice, te voy a llevar por las estaciones. Y yo, y vas a hacer esto. Y vas a poner las manos sobre los enfermos. Y yo, y allá. Les voy a decir algo, que hasta para las cosas de Dios hay que tener dominio. Y yo, perfecto, muy bien. Yo, gloria, me voy a las 12 con aquella bendición. ¿Estaba en la presencia de Dios o no estaba? Me fui lleno de la presencia de Dios. Y gloria a Dios, y estoy como en que le encontrar giro. ¿Cuándo es la otra? Y llego a la casa. La codiza. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Estás como tu madre de narizón y feo. Número 1. Bueno, gloria a Dios. Mira las cotizas, ¿dónde están las cotizas? Ay, buscala por ahí. Las cotizas en el fondo. Mira las cotizas. José, ¿cómo se las llevó a hacer? Vamos. Ay, ya está temblando el pulso. Y los corredores que tengo se están olvidando. Tercer round. Mi amor. Que me hiciste la fuerza. Es un ejemplo. Mi amor. Vengo en ayuno, tengo un hambre. Seré yo tu madre porque no consigo. ¡Blum! Explotó el hermoso. Y vos. Y viene el muchacho el otro y vos sos igual que tu madre. En toda la unción que estuve aquí, aleluya, en la mañana, se quedó allí. Y el enemigo dice, tranquilo, déjalo que ore. Cuando llegue allá, vendí con las formulitas para bajarlo de esa nube. Vamos a brindar un fuerte aplauso a Jesús. Si dominio propio no se vista, que no haga. Sea el más santo que sea. Tenga la unción que tenga. No podemos permanecer sin dominio propio. Pero como tenemos los muros altos, el enemigo me hace esas tres cosas. ¿Verdad? Pero al final, cuando me dice, ¿por qué no cocinemos? Le diré, yo quiero la tuya. Y entonces yo, como el enemigo, vamos a ver, ese va. Entonces cuando vengo yo le digo, mi amor, tranquila, que voy a cocinar. Y le doy un abrazo y un beso. Ese enemigo dice, pero bueno, no me funcionó la fórmula. No me funcionó esto. ¿Qué le pasa a este hombre si la fórmula es infalible? Pero lo que no sabía el enemigo es que yo tengo los muros bien altos. Y él no puede ver cómo voy a reaccionar yo. Porque reacciono con dominio propio. Vamos a darle un fuerte aplauso. Aleluya. Hermano, aquí había un predicador tremendo. No voy a decir nombre porque... Pero aquí había un predicador en los tiempos de cuando estaba muchachito. Muchachón. Aquí había un predicador, hermano, en la ciudad que estaba así, estaba conmoviendo la ciudad. Un hombre de Dios. Mira, hermano, donde es ese hombre, cuando me acuerdo que cuando decía, viene fulanito de tal, ay Dios mío, iba aquí a tocar Ángel Hermoso. Mira, yo me metí en ayuno, en oración. No me vaya a sacar este hombre los trapitos al aire. Ay, Dios mío, yo me acuerdo.
que no tenía techo. Y estaba el hermano predicando aquí. Y yo me acuerdo que pusieron la guitarra y la guitarra daba corriente. Pero daba corriente porque estaba lloviznando. ¿Cómo decía yo que la guitarra de musical? Yo decía que tenía corriente, este tenía hablado. Yo me calaba los corrientazos de porque era un hombre tremendo. Él decía, aquí hay un tires. Yo pensé que era hasta hablaba fuerte. Lo tenía, yo no sé si, yo creo que no usaba de la sabiduría del Señor. Y le decía, aquí hay una persona que está haciendo esto y esto, pero con detalle. Con detalle, está haciendo esto. Y mire, podría ser cosas sexuales, cosas, y lo decía con nombre y apellido. Y venga para acá. Y si no viene el Espíritu Santo, lo trae. Mira la unción que tenía ese hombre, que era salir el diablo de los bonitos de allá. Si él no iba por su propia cuenta, salía desde allá el diablo dando brincos y llegaba. Y decía que estos juicios, a mí no me vayan a poner eso a cualquiera ahora la iglesia no traiga mujeres. Traen mujeres cualquiera, pero mujeres de ese hombre. A mí no me vayan a traer una mujer aquí el diablo que estamos reprendiendo. Carne frita, no señor. Usted es sano. Tremendo ese hombre. En los clamores había unos cuantos evangélicos que se demoniaban. Tremendo nombre, la presencia de Dios poderoso. Lamentablemente, ¿dónde está ese hombre hoy? En el mundo. Porque presencia de Dios en dominio propio, en este negocio se permanece como las grandes ciudades. Para poder permanecer en una ciudad tiene que tener los muros. La única, y el Señor me decía, la única manera de perseverar en este tiempo donde el Señor le dijo a Samuel que los cristianos eran 100 veces más atacados, la única manera de poder estar firme es a través del dominio propio. Y ese dominio propio lo vamos a obtener buscando al Señor. Por eso comencé y dije que veníamos ejercitados de una vigilia, de un ayuno, de clamores, pero eso nos va ejercitando para que nosotros podamos ir edificando los muros del dominio propio. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Mira lo importante que los muros para el Señor, que hicieron una fiesta, dice Nehemías 12:27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citas. O sea que un concho. Después que se arman los muros, hermano, eso es una bendición. Dios se alegra de una manera espectacular. Y el enemigo ahora sí va a decir, no permitas. Ahí sí va a decir el enemigo, ya con este señor o con esta señora no se puede hacer más nada. Gloria a Dios. Dice la Biblia, resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabes con qué se resiste al enemigo? Por dominio propio. Cuando dijimos que la muralla era una resistencia al enemigo, era un obstáculo para que el enemigo pudiera entrar. Y una de las armas para resistir al enemigo es con dominio propio. El diablito te puede poner allí una 90, 60, 90, pero si, mira, pero si tú tienes dominio propio, eso no te va a mover. Te puede poner unos cuantos miles de dólares, no hablemos de Bolívar ahorita, aunque declaramos, yo le decía al hijo mío, el señor Simón Bolívar fue un hombre que Dios lo usó de alguna manera. En una experiencia que tuvo mi hijo en oración, el Señor le dice que él desde el principio, de la creación de Venezuela, él no quería que fuera Venezuela, él quería la gran Colombia. ¿Y qué es ese pensamiento que tenía Simón Bolívar? Simón Bolívar también quería la gran Colombia.
sea que lo que Bolívar pensaba y quería en su corazón era porque Dios se lo ponía en su corazón. Así que Bolívar fue un instrumento de Dios, así como fue Simón. Y Dios le dio honra, tanta la honra de Dios que está en los billetes, y que ahora el enemigo ha puesto otras cosas, animales. Pero realmente, los que conocemos los antiguos billetes, allí lo que estaba era la cara de Bolívar, porque Dios honró a ese hombre. Dios honró a ese hombre. Y una de las cosas que yo quiero hablar en esta, como en Mateo, como de cuestión de profetizar, que así como Dios honró a ese hombre, Dios va a honrar nuestra moneda. Porque esa moneda lleva el rostro de un hombre que Dios honró. Y esa moneda en cualquier momento va a tomar el valor que ella se merece. Vamos a tener un aplauso a Jesús. Y como decía entonces, al enemigo, una de las formas de hacer la resistencia es a través del dominio propio. Y voy terminando con este tema y quiero por favor que usted, y que bueno, quisiera tocar este punto también. La Biblia dice añadir al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Los líderes, los pastores, los maestros, los evangelistas, Dios nos revela su palabra, pero tenemos que tener dominio propio. Miren, hasta con las cosas del Señor hay que tener dominio propio. La Biblia dice, hágase las cosas decentemente y con orden. Hasta las cosas del Señor. El Señor me decía, mira, en el ambiente espiritual se mueve Dios, pero también se mueve Satán, las tinieblas, porque son espíritus. Es decir, que hay que estar pila, no vaya a ser que seas confundido. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros en el Señor tenemos que tener dominio propio aún en las cosas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me puede revelar, y vamos a suponer, ya otra vez a ponerme a mí que yo sea más seco que un, no sé qué, que al desierto, sí. Yo sea más seco que al desierto con mi esposa. Y el Señor me revela y me dice, Señor, vos estás muy sequito con tu esposa. Vos tenés que ser más pachangoso. Estás muy frijolito. Agarrar esa salsa. Voy hablando de un ejemplo. Voy a poner un extremo. No estoy diciendo que lo vaya a hacer usted. Voy a dar un ejemplo. ¿Aló? Es un ejemplo de extremidad, pero para que lo entiendas. Y el Señor me dice, no, chico, agarra esa señora ahora sábado. Y pone una musiquita ahí. Y tú bailadita con ella para que la muchacha mueva las caderas y agarre algún besito y dale por aquí, hablarle por allá y ser más sonriente. Es una relación que Dios me dio que yo no puedo poner como doctrina. Por eso yo digo aquí, mire, agarre a la mujer, pachangosa, agárrela y llévela, tráigala, déjala. Porque hay algunos que se les da un muñeco y se agarran. Entonces yo tengo que tener cuidado con lo que Dios me revela. Cuidado con lo que llaman el vino nuevo. Cuidado. Porque entonces, para mí, yo pongo en práctica eso y me dio resultado y el Señor avivó mi matrimonio. Pero como decía entonces yo no puedo llegar aquí. Mire, ¿sabe qué me dijo el Señor? Que agarre su mujer, las tremendas, le jala los pelos y las palas por ella. Y póngase pachangoso con ella. Porque hay gente que lo agarra como doctrina, entonces ¿sabe qué? Se ponen y bueno, y se vuelve pesar, se ponen a beber con la cosa y aquí. Porque el pastor y el hermano Rosso dijo que sea pachangoso. Algo que quizás Dios me reveló para hacer mi matrimonio más agradable, pero era conmigo. ¿Ah? Y ese es el problema que está sucediendo hoy en día. Dios está revelando, sí es verdad, vino nuevo, pero cuidado con ese vino nuevo. Yo vi en estos días que me mostró un Facebook, un pastor, pero así, bailando con otra hermana, creo que no era ni novia ni su esposa, no la conoce, ¿verdad que no sé? Pero así,
Cuidado con ese vino nuevo. Hay que tener dominio propio. Aún las revelaciones que el Señor nos da, líder, hermano, hay que tener dominio propio. Porque puede ser catastrófico. Para nosotros, en el Señor, debemos practicar el dominio propio. Mire, la Biblia dice, Pablo dijo, ¿de qué vale que yo vaya llegando aquí hablando en 25.000 lenguas? Si lo que voy a aparecer es un loco para los demás y no va a haber edificación para nada. Yo hablo más lengua que todos ustedes, le dijo, que con los morín, pero prefiero llegar aquí con una palabra de entendimiento. Amén. Es decir, que Tito se controlaba. Tenía dominio propio. El Señor, yo le decía, mi hijo ha tenido varias experiencias con el Señor. Y yo le jalé para que le dije, venga acá, papá. Dios te está hablando, Dios te está revelando, pero ¿qué? Ten dominio propio, porque si no, así no camina la cosa. Porque entonces, no, ya Dios me habló, ya, dame el micrófono, dame acá. Y es a profetizar, como decía la pastora, profetísima. ¿Cómo es que le dio a su hermano? Una locura de profetizar. Y pero así me dice el Señor, papá, las cosas del Señor tienen que ser con orden. Amén. Porque la Biblia dice que todo se hacía, el que profetiza uno, después uno interpreta, después otro interpreta, y así, un orden. O sea, ni siquiera para las cosas del Señor tenemos que tener dominio propio. Es impresionante cómo el Señor nos va a bendecir si tenemos dominio propio. Y por último quería decir estas palabras, que los 9 frutos del Espíritu, la paciencia, son aquellos que dirigen nuestra atención. Hay 3, de esos 9 hay 3 que dirigen nuestra atención a nosotros mismos, al Señor, que son el amor, porque Dios es amor, el gozo, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es, y la paz, porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. Esos 3. Y hay 3 más que dirigen nuestra atención hacia nuestros hermanos, que es la paciencia, la benignidad, que es la amabilidad, y la bondad. Pero hay aquellos que se refieren, hay 3 que se refieren a uno mismo, que es la fe, que tenemos que tener fe, que es la mansedumbre, ser humildes, y que es la templanza, que es el dominio propio. Y fíjese bien esto, el dominio propio es el ente equilibrador de los frutos del Espíritu, como lo veo yo de esta manera. Escuche bien, sin dominio propio el amor se puede convertir en una pasión desordenada. Mire, ¿quién se dijo que amar al hijo es permitirle que alguien le salga y traiga robe y permitirle todo? Entonces el amor necesita dominio propio. El gozo, que es otro fruto del Espíritu, puede convertirse en una fiesta inmoral, como le decía yo ahora con relación a las revelaciones. La paz puede convertirse en una actitud indiferente a la vida. La paz es otro fruto del Espíritu. Pero entonces la paz, todo en paz, se está cayendo Venezuela a pedazos, todo está bien, todo está bien. No, Señor. Eso no. Entonces, el dominio propio nos da paz, pero las cosas no nos hace vivir allá en el cielo, en el limbo. Como hay personas que lamentablemente el cristiano quiere vivir en el limbo, parece otro mundo. No, tenemos que ver la realidad, está pasando. ¿Y qué voy a hacer yo para cambiar esa realidad? Entonces el dominio propio a la paz le da su punto de equilibrio, ¿verdad? Dice, la paciencia puede convertirse en una tolerancia encubridora. La benignidad se puede convertir en una falsa disciplina. La bondad se puede convertir en permisibilidad. Y la fe en superstición. Usted no sabe que hay muchos hermanos que dicen que el diablo le jaló la cama, que le jaló allá, ¿ve? Pero si la fe no, hasta las cosas del Señor necesitan dominio propio. Si no hay dominio propio, he oído muchos hermanos, que el diablo le jaló el pelo, que el diablo le jaló la uña, que el diablo lo jaló, hermano, dominio propio, aún para las cosas del Señor. La mansedumbre puede convertirse en una, que es humildad, puede convertirse sin dominio propio en miseria y pobreza. La humildad, si no tenemos dominio propio, creemos que es humilde de estar jugando andrajoso, tomar vestido, pasando necesidad. No, la humildad tiene su punto de dominio propio. Así que Dios nos ha
dado una bendición en este día de que, y con lujo de detalles, de que podamos poner en práctica este fruto del Espíritu. Como le dije, se construye. ¿Cómo se construye? Se va construyendo, ejercitando nuestros cuerpos en la vida espiritual. Estas vigilias no se las pierdan, estos ayunos no se los pierdan, estas actividades que se ejecutan para que la iglesia avance no se la pierda, porque cuando estemos allí sumisos y sumergidos en las actividades congregacionales, nuestro dominio propio lo vamos a ir ensanchando, lo vamos a ir construyendo, y va a llegar un momento determinado en que seremos totalmente inmunes a las acechanzas del enemigo. Vamos a estar de pie, brindemos un fuerte aplauso. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos en esta preciosa mañana, Señor. Te doy gracias porque nos has hablado en esta poderosa mañana. Y te pedimos, Señor, que a partir de hoy nosotros podamos, Señor, poner en práctica ese maravilloso fruto del Espíritu, el dominio propio de nuestras vidas, Señor. Padre de la gloria, porque queremos servirte con integridad, con alegría, con gozo, con libertad, Señor. Queremos, Dios mío, servirte con poder. Queremos permanecer en tus caminos hasta que Cristo venga, Señor. Y tú nos has dicho que la única manera de perseverar es a través del dominio propio, Señor. Señor, yo declaro que mis hermanos y yo, Dios mío, comienza una unción para tener ese dominio propio en nuestros corazones, y que todos, Dios mío, seamos bendecidos en esta mañana para tu gloria, para tu honra, y tu pueblo te brinda un fuerte aplauso.